Buenas noches, hermanos. Estamos iniciando Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Gracias a Dios que nos permite estar nuevamente juntos. Gracias por su sintonía. Pues vamos a hablar hoy un poco de la Palabra de Dios. Esperemos que lo que se diga en esta noche sea de edificación para todos ustedes y pues que también contribuya al engrandecimiento de la Palabra de Dios. Voy a presentar a la mesa que en esta noche me acompaña. De este lado, mi hermano Luis. Buenas noches, sean todos bienvenidos a esto que es Palabras de Vida Eterna. Mi nombre es Luis Conde, es un placer que nos estén escuchando y es un placer estar acompañando a mis hermanos hoy aquí en la mesa. Gracias, Luis. Josué, buenas noches. Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, sean bienvenidos nuevamente a este programa. Esperamos que sea de edificación para ustedes, así como también es para nosotros. Gracias, hermano Alejandro. Muy buenas noches, es un placer como cada miércoles estar con ustedes y también un saludo a nuestros radioescuchas que también nos apoyen con sus comentarios, sus saludos y que Dios los bendiga. Gracias. Mario, buenas noches. Buenas noches, hermanos, buenas noches a todos también los que nos ven y nos escuchan. Esperamos sus comentarios y su aportación de los sabías que. Muy bien, gracias. Vamos a iniciar, hermanos, entonces en esta noche vamos a ir a Dios en una oración y después le daremos el lugar a nuestro hermano Mario para que nos dé los medios y las maneras de ubicarnos, ¿no? Vamos pues a ir a Dios en una oración. Hermano Alejandro, nos llevas a Dios en oración. Como no, hermano, es un placer. Si gustan inclinar sus rostros, por favor. Bendito Señor, Dios grande y Dios todopoderoso. Santo eres en verdad, Señor, porque grande eres tú y grande es tu nombre, bendito Dios. Padre, pues hoy en esta hermosa noche, antes que nada queremos pedirte que tú nos ilumines, Señor, con tu sabiduría, que todo lo que se hable y se diga hoy a través de esta emisión sea conforme a tu palabra. Sella nuestros labios si es algo que no está dentro de tus escrituras. Dale la sabiduría a cada uno de los que formamos el panel, Señor, a cada uno de los que están apoyando en el servicio técnico y sobre todo que toques el corazón, la mente de cada uno de los que nos escuchan, bendito Señor. Gracias porque a través de esto se extiende tu palabra y bendito Dios, lo único que pedimos es que tú nos des la sabiduría, la humildad y que todo esto sea para la edificación de toda tu iglesia en el mundo, todas las iglesias de Cristo. Todo esto te lo pedimos y damos gracias en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, joven Mario, adelante, por favor. Claro, sí, iniciamos dando los teléfonos a los cuales pueden llamar en estos momentos. Nuestra hermana Amsi Mesa es la que está encargada esta noche de atender los teléfonos. El número es 353-1782. Y el número 179-6450, los teléfonos a los cuales pueden llamar completamente en vivo. El WhatsApp al cual pueden contactarse es el número 2223-384523. Y las páginas que nuestro hermano Jonathan atiende toda la semana en Facebook es Palabras de Vida Eterna Radio, que es nuestra página de likes. Y la página de amigos es Palabras de Vida Eterna en Puebla. El canal en YouTube, el cual aún carece de algunos programas, eso es por culpa mía, por culpa de mi computadora, pero en la semana esperemos se restablezca ese problema. El canal es Palabras de Vida Eterna en Puebla. El Twitter, donde se publica automáticamente el link de Periscope, es @palabras3333. Esos son los medios por los cuales pueden ponerse en contacto con nosotros durante la transmisión del programa y a lo largo de la semana para cualquier duda, comentario, pregunta o sugerencia. Pasaremos ahora a dar las direcciones de las congregaciones aquí en la ciudad de Puebla. Iniciamos con la congregación de Bosques de Manzanilla, que está ubicada en la calle Manzano, en el número 5215 en la colonia Bosques de Manzanilla. Pueden contactar a nuestro hermano Evaristo Ordaz al número 367-8522. Y la siguiente congregación es la colonia Vicente Guerrero, en la calle Tepetitlán, en el número 526. Al número al cual pueden llamar a nuestro hermano Osiel Mesa es el 129-4401. Gracias, joven Mario. Pues vamos, les decía yo, hermanos, a iniciar con el tema de la oración. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Es un tema muy interesante y creo yo es uno de los temas
más relevantes que como cristianos deberíamos no solo conocer, sino también practicar. ¿Qué es la oración, hermanos? Bueno, pues la oración es comunicarnos con Dios, es establecer una relación de alguna manera con Dios a través de la palabra, es depender también de Dios, en el sentido de en la medida en que nosotros le estamos pidiendo, empezamos y aprendemos a depender de Dios. También nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros establecemos esa comunicación con Dios, en algunos grupos religiosos, pues la gente dice que Dios le habló o que Dios le habla en ese momento. Esto no es así, hermanos. La verdad es que la comunicación que se da a través de la oración con Dios es una, vuelvo a insistir, válganme la redundancia, es una comunicación en donde nosotros le pedimos, le rogamos, le suplicamos a Dios, le agradecemos. Él nos escucha, Él atiende nuestras súplicas, pero la respuesta de Dios siempre es al tiempo de Dios, ¿verdad? Así es que a veces también hay quien ha sugerido que la oración pudiera ser una plática. Generalmente no es así. La oración no necesariamente es una plática, sino es un medio en el cual o por el cual nosotros nos comunicamos con Dios, y en donde la misma palabra de Dios nos establece algunos requisitos para hacerlo de manera que a Dios le agrade, ¿verdad? Para hacerlo de la manera que Dios ha establecido. Porque, bueno, pues hay que considerar, hermanos, que cuando nosotros estamos orando, nos estamos comunicando con el Rey del Universo, y entonces pues hay que tener todas las precauciones, los cuidados para hacerlo, en razón de que no estamos hablando con cualquier persona, estamos hablando con Dios mismo. Así es que para abundar un poquito en el tema, un poco más en el tema de la oración, nuestro hermano Josué nos va a platicar. Sí, hermanos, la oración, tenemos como preguntas, ¿será parte de la adoración? Efectivamente, la palabra de Dios nos revela precisamente esto. Mediante la oración nosotros también glorificamos y alabamos a nuestro Señor por las características que Él tiene. Recordemos que en Juan, en capítulo 4, versículo 24, nos dice que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Por medio de la oración adoramos a nuestro Señor, también al reconocerle. Nosotros leemos en Mateo, en la oración modelo, en el capítulo 6, versículo 9, que iniciando precisamente nuestro Señor Jesucristo a enseñar a los apóstoles respecto de este punto, cómo es que debemos de orar, tenemos entre la parte principal y primera el dirigirnos a nuestro Dios santificándole o glorificándole. Dice en esta parte de Mateo 6:9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios es adorado mediante la oración, sí, y por eso es muy importante que practiquemos la oración de la manera que Dios quiere, de una manera digna, y no como nosotros entendamos o queramos llevar a cabo la oración. Cuando oramos no solo traemos nuestras peticiones a Dios, sino que también hacemos esto que es adorarle. Y en Apocalipsis, en el capítulo 5, versículo 8, nosotros leemos: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y nosotros nos damos cuenta respecto de qué era lo que era, tenían esas copas de oro, eran, dice, llenas de incienso, pero representaban precisamente esas oraciones que los santos dirigen a Dios, y el incienso dentro en este caso del templo, era parte de lo que se daba a Dios también en adoración. Entonces, tenemos nosotros que entender, entre otras cosas, que la oración es parte de la adoración, y que la oración debe ser llevada a cabo de la manera que nuestro Dios nos ha enseñado por medio de las Escrituras. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 14, versículo 15, que la oración debe ser llevada a Dios en espíritu, pero también debe ser llevada a Dios mediante el entendimiento. Así es. De hecho, pues ahí hay algo, bueno, hay varios elementos que introdujo nuestro hermano Josué, y uno de estos es precisamente el entendimiento.
Lo que nosotros hemos visto en algunos grupos religiosos son las repeticiones, ¿no? En donde difícilmente hay entendimiento de lo que se está diciendo. Creo que ahí es algo que es bien importante destacar. Y la otra cuestión que señalabas tiene que ver con la forma con la que se tiene que orar, ¿no? No podemos orar como a nosotros nos plazca o nos parezca mejor, ¿no? Y por otro lado viene la cuestión de a quién debemos orar. De hecho, por ahí pues hay oraciones en algunos grupos religiosos que se dirigen a algunas vírgenes, o que se dirigen a algunos santos, o que se dirigen a otras no sé si llamarles personas. O algún tipo de deidad, según su creencia. O algún tipo de deidad, pero ahora nuestro hermano Alejandro nos va a decir bíblicamente a quién se debe dirigir la oración. Muy bien, hermano, es cierto lo que acaban de comentar, ¿no? Mucha gente toma a la ligera la oración, pero la oración va constituida simplemente con un corazón dispuesto en oración o petición. ¿A quién? Al Padre, como tú dices. ¿A quién se debe de dirigir la oración? Bueno, es realmente siempre pidiéndole al Padre. La Biblia nos enseña que las oraciones deben de ser dirigidas específicamente al Padre. Hace rato nuestro hermano Josué comentaba Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 15, podemos entender el modelo de oración, ¿sí? Que va y cómo empieza. Normalmente esta oración empieza así. Si gustan acompañarme en la lectura, en el versículo 9 dice: vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto es bien importante, hermanos. ¿Por qué es importante? Porque ahí el Señor nos está enseñando cómo se debe hacer, mas nunca nos está pidiendo que se repita, como tú comentabas. Otro tipo de movimientos hacen vanas repeticiones, ¿no? Y si tú te vas ahí mismo en Mateo, en el capítulo 6, nuevamente, pero si lees al versículo 5, es una palabra muy fuerte, lo dice la Escritura, con todo respeto se va a decir así, ¿no? Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué esto es importante? Porque la oración debe de ir dirigida siempre al Padre. Es una comunicación íntima entre quién y quién, entre el que está orando y el que está escuchando. ¿Cómo es esto, hermano? Bueno, normalmente nosotros somos, ¿sí?, hijos de Dios, los que hemos creído en el Evangelio. ¿Sí? Y entonces es una petición al Padre con mucha reverencia, con mucho respeto y con mucho cuidado, porque a Dios no le agradan las repeticiones, ¿no? Encontramos a nuestro Señor Jesucristo enseñando a sus discípulos a orar, y en esta oración modelo les enfatiza diciendo que deben de orar, pidiéndolo siempre al Padre, ¿no? Vemos que Jesús en este ejemplo nos enseña que la oración es dirigida al Padre y no a Él mismo. Ese es un punto bien importante, porque me ha tocado escuchar normalmente dentro de las iglesias de Cristo que le piden nada más al nombre de Cristo. No, dirigida a nuestro Señor Jesucristo. No que minimicemos el poder de Cristo, no. Simplemente el Señor nos está enseñando que todo debe ir, ¿qué?, dirigida normalmente al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la aclaración que debemos ver. ¿Por qué? Porque hay otros pasajes que pueden ser considerados y que comprueban que las oraciones deben ser dirigidas al Padre. Tenemos, para irnos un poco más rápido, Mateo, capítulo 7, versículos 11. Tenemos Lucas, del 11, versículos del 1 al 13. Jesús enseña a sus discípulos que la oración es un reconocimiento de nuestra posición con respecto a Dios. Y eso es lo que comentabas, hermano Evaristo. Hay que reconocer nuestra posición y a quién nos estamos dirigiendo. Es nuestro Dios, nuestro Padre, es el infinito, el amor eterno que Dios nos ha tenido, que nos ha dado ese gran privilegio de dirigirnos a Él como hijos amados, ¿no? Y esa es parte de la oración. Y si tú lees Apocalipsis 15:4, dice esto: por este reconocimiento de la superioridad que Dios tiene, le debemos santificar, y es decir, conocer su santidad. Apocalipsis 15:4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Ahí podemos ver y hace notar Apocalipsis 15:4 toda la grandeza de lo que es nuestro Dios. Así es. Entonces, dos aspectos a destacar aquí, hermanos. No son correctas las oraciones que se dirigen a Jesús. Las oraciones se tienen que dirigir al Padre en el nombre de Jesús o en el nombre de Cristo. Ese sería un primer punto. Y el segundo punto es que cuando nosotros decimos Padre nuestro que estás en el cielo,
pues estamos haciendo un reconocimiento de su grandeza, con todas las implicaciones que esto trae, ¿no? Que tiene aparejadas. Nuestro hermano Luis nos va a seguir platicando un poquito respecto de la oración, ¿verdad? Hablando respecto a la tarea de la mediación. ¿Quién hace la mediación en la oración? Adelante, hermano Luis. Gracias, hermano. Pues bien, estaba diciendo mi hermano que efectivamente la oración debe ser dirigida al Padre. Jesús, que es nuestro Maestro, Él nos muestra y nos enseña que nuestras peticiones deben ser hechas al Padre por medio de Él, y no en el nombre de Jesús. Por eso, lo que vemos aquí, que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y esto lo podemos ver en 1 Timoteo 2:5, dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero tenemos a Jesucristo como mediador. Entonces nuestras peticiones, así como Jesús nos las enseña, deben de ser hechas al Padre, pero en su nombre. Dice ahí el libro de Juan 14, versículos 13 y 14, dice: Jesús dice, para empezar, Jesús dice, esa es la enseñanza que Él nos deja: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Lo que podemos ver aquí es la enseñanza que nos está dejando nuestro Señor Jesucristo, para que todo sea llevado conforme a un orden. Dios es un Dios de orden, y para seguir este orden debe de ser así: pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Por eso Jesús, Él mismo dice que es nuestro mediador, precisamente para que lo que le pidamos al Padre en su nombre, Él lo haga. Aquí en ese texto podemos ver que Jesús no dice: si algo me pidiereis a mí, sino dice: si algo pidiereis al Padre, ¿sí? Es indicando que hay que pedirle al Padre. Luego dice que hay que pedirlo en su nombre, indicando que la petición tiene que hacerse al Padre en el nombre de Jesús. Dice también el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, Jesús dice: para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Para que todo lo que pidiereis, ¿a quién? El texto dice al Padre, no dice al Hijo. Es otra enseñanza que nos está dejando aquí Jesús. En Juan 16, 23 dice, Jesús dice: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Es un ejemplo, y no sé si hayan escuchado algunas personas que cuando oran, cuando comienzan a hacer su oración, muchas personas se dirigen a Jesús. Jesús, te pido por favor que hagas esto. Jesús, te pido que hagas el otro. La instrucción y la enseñanza es clara. Lo que Jesús nos deja escrito es: pídele al Padre en mi nombre. No me pidas a mí, yo soy tu mediador. Pero pide al Padre, pero pídelo en mi nombre. Y así será hecho. Gracias, hermano Luis. Pues parece que ahí tenemos una enseñanza muy clara. Por otro lado, hermanos, y siguiendo con el tema de la oración, nosotros tenemos que tener presente que esta es una práctica que nosotros debemos de realizar con mucha frecuencia. Es decir, es algo que es una herramienta que Dios nos ha brindado y que está establecida en su palabra para que nosotros podamos confiarle a Dios nuestras necesidades. Hay un detalle que por ahí, no sé quién de los dos, si Luis o Alejandro leyeron, en donde decía que cuando nosotros oremos, vayamos a nuestro aposento y cerrada la puerta, hagamos nuestras peticiones. Es decir, es algo que se nos está pasando destacar. Este tipo de oración es una oración, digamos que en lo individual, es decir, cuando uno va a pedirle personalmente algo a Dios, hay que hacerlo de esta manera, hay que hacerlo en privado, hay que hacerlo con el corazón, hay que hacerlo de acuerdo a su palabra, pero sobre todo hay que hacerlo con mucha frecuencia. Lo que nosotros leemos en 1 Tesalonicenses, ahí en el 5:17, dice: orad sin cesar. Y en Romanos capítulo 12, versículos 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Lo que nosotros vemos en estos versículos, como en otros que hay ahí, Colosenses 4:2, Efesios 6:18,
es que lo que nos está diciendo es que tenemos que perseverar en la oración, e incluso en los evangelios hay una parábola, ¿no? En donde la del juez injusto, ¿no? En donde una mujer va y le ruega y le ruega y le ruega y le ruega hasta que finalmente el juez se cansa de ella y le dice, bueno, pues a ver, ¿qué quieres? Vamos a ver qué necesitas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que nos enseña tanto esa parábola como estos versículos es la necesidad de perseverar, 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 no dejar de orar. Es muy importante, hermanos, porque fortalece nuestra relación con Dios. Así es. Porque a través de esto nosotros entendemos, tratamos de entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros a través de esta comunicación que establecemos con Él. Ahora, no es lo mismo estar orando frecuentemente a estar haciendo vanas repeticiones. Hay que tener cuidado con ello. Es decir, hay quien, por ejemplo, cuando va a orar para los alimentos ya tiene un modelo de oración y no se sale de allí. Hay quien cuando se levanta o se acuesta ya tiene su modelo de oración y ya hasta se la sabe. Esto es lo que voy a orar para dormir, esto es lo que voy a orar para levantarme. Yo creo que no debería ser así. O sea, tenemos que orar en la mañana, sí, tenemos que orar en la noche, sí, tenemos que orar por los alimentos también, tenemos que orar con mucha frecuencia, sí, pero no usando vanas repeticiones. Hay que tener cuidado con ello porque si no podríamos estar incurriendo en un error quizás más delicado. Nuestro hermano Josué nos va a hablar un poquito del por qué es importante esta cuestión de orar con persistencia. Entre otras cosas, pues precisamente para no cortar esa comunicación que tenemos con nuestro Dios. Pero también la palabra de Dios nos enseña, precisamente por medio del ejemplo de Cristo, que la oración nos ayuda a evitar la tentación debido a la debilidad que nosotros tenemos en nuestra carne. Y esto lo menciona en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 41, donde nuestro Señor Jesucristo dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. En realidad el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Quiere decir entonces, hermanos, que necesitamos principalmente estar en contacto con nuestro Dios para ser fortalecidos por medio de la oración. Las palabras que nosotros tenemos de nuestro Dios, las palabras que Él nos ha revelado, son también fortaleza para nosotros, pero la comunicación mediante la oración fortalece también, como dice aquí la palabra del Señor, a aquellos que la practican. Nos fortalece a sí mismo para lograr, con la ayuda de Dios, lo que nosotros no podemos hacer, y aquello para lo que Dios, pues, nada le es imposible. De esto tenemos un ejemplo en Santiago, en el capítulo 5, del versículo 17 y 18, donde nos menciona un ejemplo del Antiguo Testamento. Elías era uno de los profetas, pues, más grandes mencionados en el Antiguo Testamento, pero lo pone también al nivel de cada uno de nosotros. Dice en Santiago 5, 17 y 18, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. O sea, esto en sí, hermano, nos quiere decir que la oración y asimismo la petición que nosotros hacemos mediante la oración a veces no es tanto que nosotros tengamos la capacidad de hacer las cosas, sino que somos fortalecidos por Dios debido a que entregamos a Dios principalmente las obras que tenemos que llevar a cabo, aquellas que nos parecen imposibles de lograr, tanto en la salud, tanto en el trabajo respecto del Evangelio, tanto en nosotros mismos respecto de la conversión de nuestro propio ser. Todo ello que nos es difícil para nosotros lograr, para Dios no lo es. Entonces, perdón que te interrumpa. Eso que acabas de decir me parece muy importante. Y yo quisiera que, regresando del corte, nos lo explicaras con peras y manzanas. Porque a veces el asunto está en que hemos pensado que cuando nosotros oramos, pues prácticamente a quien tenemos enfrente es un despachador de algo, ¿no? Oye, necesito salud, y ya el despachador abre la puerta y ahí está tu salud. O hemos supuesto que por ser hijos de Dios, si yo pido un carro nuevo, pues me tiene que llegar, porque yo lo pedí, y dice, ¿no? La Biblia que... Lo que pidieres al Padre. Sí, ¿no? Entonces yo te voy a pedir que ahorita, regresando del corte,
nos lo expliques con peras y manzanas, ¿no? Porque también esto tiene que ver con la fe. Es decir, lo que nos ha pasado es que a veces alguien que está enfermo y está muriendo, porque nos piden los hermanos, oren por él, ¿no? Y oramos por él y finalmente muere. Entonces, pues sus oraciones no sirvieron de nada, ¿no? Sí. Entonces, esto que acabas de decir me parece muy, muy importante que lo expliques con mucho detalle, que no te vayas tan rápido, que lo expliques despacio, para que los hermanos ahí en sus hogares les quede claro este punto, para que entiendan el concepto de la oración. Nos vamos a un corte, joven Johnny, y en un momento regresamos a palabras. Estamos de vuelta, hermanos, con palabras de vida eterna desde Puebla. Gracias nuevamente por su audiencia, gracias a nuestros hermanos de Ciudad Victoria, ¿me dijiste, Mike? Saludos, sí. Saludos, hermanos. Lucero Martínez Hernández. Saludos, hermana Lucero, saludos. Muy bien, joven Mario, por favor, vámonos a los saludos y saludos, no. Sí. Sí, Saludos y sabías que, exactamente. Iniciamos con un agradecimiento a Dios. Carla Rodríguez en Hualteca le da gracias a Dios porque ha concluido satisfactoriamente sus estudios en medicina. Así es, ya tenemos otro médico en la iglesia, ¿no? Qué bueno, eso es muy bueno. Nuestra hermana Angélica González de Cuautitlán Izcalli nos dice que pide una oración porque lleva un año con problemas en su piel, dice que se le hacen llagas. Muy bien, pues ahorita que estamos viendo el tema de la oración, que nos explique nuestro hermano José cómo funciona, ¿no? Nuestra hermana Uri Ordaz pide oración porque dice que el lunes uno de nuestros hermanos sufrió un problema con la delincuencia. Aquí después de la junta hubo una situación Sí, así es. un tanto desagradable, pero no pasó a mayores, gracias a Dios. Pero recuerda que el enemigo siempre nos quiere atacar en cualquier circunstancia. Sari nos pide una oración por todos los enfermos, por su familia, muy en especial por su tía Vicky y su primo Kevin. Muy bien, vamos a orar por ellos. Jorge también, su hermanito, pide oración por los pobres y por sus tíos Gerardo, Efrén y su primo Kevin también. Ok. Nuestro hermano Francisco Ramírez de Dolores, Hidalgo, Guanajuato, les manda saludos a todos, hermanos. Saludos, hermanos, saludos. Dios te bendiga. Pide oraciones por su salud, nos dice que ha tenido problemas en su rodilla, que no lo deja caminar bien. Y es joven el hermano, ¿no? Sí, tiene 20, no tiene 30. No, está joven. Conforme a su fe se ha hecho. Sí, está joven, está muy joven, para tener problemas de rodilla. Nuestro hermano José Luis Avilés de Monterrey les manda saludos a todos, hermanos. Un saludo hasta Monterrey, hermano. Saludos. El hermano tiene un programa ya en el radio. ¿Ah, sí? Muy buen programa. Pues saludos, Un hermano. saludo. Saludos, hermano. Nuestra hermana Anabel Pedraza y nuestro hermano Armando Pedraza les mandan saludos. Muy bien, hermano, y ánimo. Ánimo, hermano. Son todos los saludos en este corte. Muy Vamos bien. al ¿Sabías que? Basado en Deuteronomio capítulo 25. Ahí estoy, Génesis. Pequeño detalle. Deuteronomio capítulo 25. ¿Sabías que a la mujer era ordenado cortarle la mano si cuando ayudaba a su marido en una pelea tomaba por sus partes vergonzosas, dice ahí, al oponente? Deuteronomio 25, 11 y 12 dice así: y si algunos riñeren uno con otro y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. Órale. Qué barbaridad. Bueno, lo extraño ahí es que una mujer se metiera en la pelea. se metiera en la bronca, ¿no? Y luego, pues, Tomarlo de ahí. pues está raro, ¿no? O sea, bueno, no sé, ¿será que no? O sí se acostumbra a pelearse así, o como se pueda. Pues ahí sí ya es cuestión de cada quien. Sí, porque sí está raro, ¿no? Sí, bueno, sí. y además, o sea, si se metía y agarraba a Los genitales. los genitales de la otra persona, Sí. le cortaba la mano. Pero porque ya se volvía inmunda, ahí sí te lo puedo decir. Era una persona que ya había tocado algo que no era... Que no debía, ¿no? Que no debía y la convertía en inmunda. Entonces, para quitar esa inmundicia, cortaban la mano. Muy bien, pues ahí está, hermanas. No se metan en problemas mejor. Esa es la recomendación, ¿no? Muy bien, pues, ¿alguna otra cuestión, María?
Por el momento es todo. Gracias. Gracias, joven Mario. Pues vamos a regresar al programa. Antes de ir al corte, nos quedamos con un par de interrogantes que le hacemos aquí al joven Josué y que le pedíamos que nos aclarara. Una era la cuestión de ver a Dios como alguien que está ahí nada más listo para despachar, ¿no? Pedimos salud, pedimos carro, pedimos y pues nos los tiene que dar, ¿no? Y la otra es pues, qué pasa con nuestras oraciones cuando pues estamos rogando por el caso de un enfermo, por ejemplo, y finalmente el enfermo no sana, ¿no? ¿Cómo funciona? Digo, y esto tiene que ver con el texto que decías hace un momento, ¿no? Sí, es Santiago 5, 17 y 18 que habla acerca de Elías, el cual era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, y él oró para que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio. ¿Quiere decir que lo hizo Elías? Elías oró. Elías oró, exactamente, no lo hizo él. Elías oró para que no lloviera y Dios le concedió la petición que él había hecho. Entonces, en el caso de lo que menciona nuestro hermano Evaristo respecto de que si nosotros podemos tener a Dios como el que complace nuestras peticiones, independientemente de cuáles sean, dice Santiago que cuando pedimos a veces no recibimos porque pedimos mal. Hay una situación entonces respecto de la solicitud y creo que hay muchos versículos que en el tema van explicando esto, pero brevemente podemos decir que hay ejemplos bíblicos en los cuales hombres de Dios pidieron precisamente respecto de alguna cosa en especial y no les fue concedido. El caso específico de Pablo, el cual tenía un aguijón en la carne, y dice del cual he pedido 3 veces al Señor que me sea quitado y me dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiere decir, entre otras cosas, precisamente esta situación, que Dios no contesta todo lo que nosotros solicitamos debido a que a veces nosotros no pedimos conforme Él desea que lo hagamos. O sea, ¿Dios puede hacer todo? Sí, pero inclusive nuestro Señor Jesucristo, cuando Satanás le tienta y le dice, si tú eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan, tenía la potestad y la posibilidad y el poder de hacerlo, sí, pero no ese es el propósito principal para el cual Él tenía esa facultad. Él venía con otro propósito diferente y no era el de complacer en este caso a su adversario, que era Satanás. En el caso de nosotros debemos de entender, como vamos a ver en los versículos que continúan, que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios nos oye y contesta. Ahora, hablando acerca de las enfermedades, ¿será posible que Dios no esté de acuerdo en sanar a alguien? La palabra de Dios nos dice que igual había entre los hermanos enfermos, los cuales no eran sanados. Y esto es precisamente porque Dios, en todo el poder que Él tuvo, y dio precisamente esto como muestra a nuestro Señor Jesucristo y señal, en todos los milagros que hizo, no era la intención y propósito de Cristo el hecho de sanar a todos los enfermos y curar a todos aquellos que se acercaban físicamente. Estaba cumpliendo una profecía. A fin de cuentas, él también dice en el Evangelio de Lucas que también en el Antiguo Testamento había muchos enfermos, muchas viudas, muchos leprosos, y solamente uno de esos leprosos fue curado, el cual fue Naamán el sirio. O también la viuda que recibió en este caso al profeta Elías, me parece, La viuda de Sarepta. y que por esa, pues podemos decir, generosidad de parte de ella de recibir al profeta, pudo tener alimento durante un gran tiempo. Y también había muchas viudas en Jerusalén y también padecían de hambre precisamente porque había dejado de llover. Esto en sí nos enseña que Dios no se fija tanto en aquello que nosotros solicitamos materialmente. También habla en nuestro Señor Jesucristo en Mateo en el capítulo 6, cuando nos dice debemos de preocuparnos, no afanarnos por las cosas materiales, sino más bien buscar el reino de Dios y su justicia, y después Dios nos dará por añadidura todas las cosas. Ahí, hermano Josué, yo quisiera precisar algo, o que nos ayudaran a precisar algo aquí en el panel. Sin embargo, para el que está enfermo, y que siente su dolor, el que sea, puede ser una enfermedad pasajera, puede ser una enfermedad crónica, puede ser una enfermedad mortal. El hecho de que le digamos que la finalidad o el propósito de Dios no es sanarlo, ¿qué tanto afecta o podría afectar las cuestiones de su fe? Mira, básicamente la espiritualidad, tenemos hermanos que están ahorita hospitalizados, y hemos platicado con ellos precisamente al respecto. Hay hermanos que algunos de ellos están graves,
como nosotros sabemos que hay enfermedades difíciles de ellos sobrellevar, y debemos de hacerles entender precisamente esta gran diferencia que hay respecto de los solicitudes de nuestra salud. A fin de cuentas está dentro de la voluntad de Dios y debemos de dársela a Él, porque lo que Él quiere de nosotros no es que estemos sanos físicamente en realidad, sino lo que Él quiere de nosotros es que nuestra sanidad se encuentre principalmente en aquello que nos puede llevar a la vida eterna, y esto es nuestro espíritu y nuestra alma. A ver, entonces lo que a Dios le preocupa más allá de nuestra salud física es nuestra salud espiritual. Es correcto. En el entendido de que nosotros somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra Es correcto. y que finalmente algún día tendremos que morir, antes o después. Antes o después, enfermedad o accidente, a fin de cuentas, Dios quiere que estemos preparados para ese momento, y las solicitudes que nosotros hacemos a Él, según su voluntad, son hechas. O sea, nosotros no podemos exigirle a Dios, sabes que tengo esta enfermedad y quiero que me sanes, o te exijo, algunos dicen así. Claro, lo decretan, Exijo, ya empiezan a decretar. decreto que tú me tienes que sanar. Dios no, según el ejemplo bíblico, no actúa de esta forma. Bueno, además porque cuando nosotros decimos Padre Nuestro, lo que estamos es reconociendo la grandeza de Dios. Sí. Entonces, ¿cómo podemos nosotros decretarle a Él lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, es algo pues, Antibíblico que totalmente, que no tiene congruencia ni lógica, porque a fin de cuentas estamos reconociendo su superioridad, su autoridad, y asimismo que pues estamos sujetos a ella cuando le reconocemos precisamente por esa autoridad. ¿Dios puede sanar a las personas? Sí, pero está dentro de su voluntad, dentro de su propósito si sana, porque la palabra de Dios nos enseña que el propósito de los milagros en el tiempo de Cristo tuvieron como finalidad que los hombres creyeran en Cristo como Jesús, como Cristo el Mesías, y que creyendo en Él tuviesen vida eterna, es lo que dice el Evangelio de Juan. Entonces, todas estas cosas que nosotros solicitamos a Dios son necesarias llevarlas delante de Él en petición, en oración. ¿Por qué? Porque debemos de reconocerlo como lo que Él es Dios Todopoderoso, es quien nos da todas las cosas. Aún nosotros que tenemos salud debemos de reconocer eso, porque no debemos estar en un punto de enfermedad para reconocer y agradecer lo que tenemos y lo que los hermanos han perdido, porque ahora en esta situación están enfermos. Y otra cuestión, hermano, yo tengo hambre, yo no tengo trabajo, mi familia tiene muchas limitaciones, no tenemos que comer. Y entonces le pedimos a Dios y Dios, no sé si aplique la palabra o la frase, tarda en responder, y el trabajo tarda en llegar, y el hambre está allí. ¿Cómo yo le puedo decir a alguien que tiene hambre, que tiene problemas económicos severos, decirle, pues ¿qué crees? Dios no está en su voluntad de responderte ahorita? ¿Qué tanto puede, otra vez, sería la pregunta, afectar su fe? Y bueno, hemos tenido casos en la iglesia de hermanos que pierden su trabajo y están 1, 2, 3, 6 meses sin trabajo, y pues su necesidad está ahí apremiante. ¿Y cómo le decimos, hermano? Ora hermano, vamos a orar por ti. ¿Cómo le ayudamos al hermano? ¿Cómo le explicamos esto, no? Bueno, para los hermanos que están en conocimiento de esta situación, debemos de recordar lo que Santiago dice al respecto. O sea, si un hermano llega a ti y te dice que tiene necesidad del pan diario, y tú le dices, ve y voy a orar por ti, dice, no estamos haciendo lo correcto, porque podemos nosotros, entre otras cosas, obedecer la voluntad de Dios, llevando a cabo la misericordia que Él nos pide para con nuestros hermanos, cumpliendo el mandamiento de amarlos como a nosotros mismos. Ahora, respecto de la oración de ellos en específico. Ahí yo haría un freno. Quizás cuando el hermano llega delante de nosotros y nos confiesa o manifiesta su necesidad, Dios va a responder su oración a través de nosotros, es decir, nosotros usando la misericordia le vamos a dar. Pero el hermano, en su oración, y ahí es donde yo he percibido el error, el hermano en su oración lo que está pidiendo es trabajo. Y quizás ahí está el error, ¿no? El hermano lo que debería pedir es que Dios le siga sustentando independientemente de la forma en que el sustento llegue, ¿no? Y bueno, este problema es que el hermano, cuando se presentan estos casos, tú llegas con el hermano y le dices, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Nada más le sigo pidiendo a Dios que me dé trabajo. Es que Dios no te va a dar trabajo, lo que Dios te va a dar es sustento. Ahora, no te va a dar el sustento que tú esperas, o
o como tú lo quisieras, ¿no? Porque dices, bueno, yo quiero un trabajo, pero lo quiero de gerente, ¿no? Y por favor, de preferencia con un salario de tanto a tanto, y si me pueden dar esto y esto más, pues mejor, ¿no? Dios dice, yo te voy a sustentar. Sí. Yo te voy a sustentar, ¿no? Te voy a dar que comas, que coma tu familia. A lo mejor no vas a comer lo que estás acostumbrado, porque esa es la otra, ¿no? O sea, es que yo como carne 5 veces al día, a la semana, ¿no? Y pues ahora que no tengo trabajo, pues nomás estoy comiendo carne una vez o ni una vez. Bueno, yo te voy a sustentar. Yo creo que eso es lo que habría que explicarles, ¿no? Fíjate que hay unos versículos en los cuales el apóstol Pablo menciona a los hermanos, y el apóstol Pablo también, que todas las cosas que nosotros padecemos en este mundo, dice, son una forma también de perfeccionarnos por medio de estas aflicciones. O sea, a fin de cuentas, estas dificultades vienen a crear en nosotros fortaleza por medio de la fe. Entonces, dice Pedro, dice, vuestra fe, que es más preciosa que el oro, también debe ser probada por medio del fuego. Sí. Y este fuego es precisamente la circunstancia de dificultad que nosotros encontramos y a las cuales nuestra fe debe de fortalecerse, salir fortalecida, independientemente de la respuesta que Dios nos dé, porque podemos, y gracias a Dios en el caso particular, podemos tener respuestas prácticamente instantáneas de parte de Dios. O sea, yo me ha tocado, gracias al favor que Dios y misericordia que Dios ha tenido para conmigo, de que he llevado a cabo oración y en menos de un día tengo una respuesta que lo único que puedes hacer es arrodillarte y reconocer a Dios porque Él tiene grande misericordia, pero no podemos exigirle a Dios siempre que Él cumpla lo que nosotros queremos, porque en realidad lo que Él quiere es lo que nos hace mejor o más bien en el sentido espiritual que en el sentido material. Dice, perdón, te leo el versículo que decías, Hebreos 2:10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Es decir, lo que nosotros vemos es que Cristo padeció aflicciones. Sí. Entonces la pregunta es, si el Señor padeció aflicciones, ¿por qué nosotros no tendríamos que padecerlas, ¿no? Y Pedro en su primera carta lo vuelve a decir, Cristo nos dio el ejemplo. Así es. Para que sigamos sus pisadas, porque cuando le maldecían, Él no maldecía. O sea, a fin de cuentas, todo ese tipo de afrentas y de aflicciones que Cristo vivió, inclusive hasta la muerte, son el ejemplo para nosotros respecto de que aquello que nosotros padecemos no debe de hacernos retroceder en la fe, ni dejar de tener esa comunicación con Dios, precisamente por sentir un despecho por no haber recibido lo que solicitamos, sino al contrario, debemos de entender que el propósito de Dios es fortalecernos, como lo dice el apóstol Pablo, la debilidad y la pobreza que menciona respecto de la espiritualidad en las bienaventuranzas, marca más que nada el hecho de que las personas sientan precisamente por esas aflicciones que Dios está con ellos y que Dios les va a fortalecer porque ellos confían en Él y se dirigen a Él precisamente reconociéndole. O sea, esto es podemos decir, una forma por medio de la cual Dios fortalece a las personas en su fe. Y si nosotros recibimos respuesta de Dios, pues como diría también Job, ¿no? Recibimos lo malo de Dios y lo bueno, lo recibimos lo bueno de Dios, nada más y no más. pero lo malo no lo recibiremos. O sea, Dios nos ha dado todo, Dios nos hizo y Dios nos ha de requerir inclusive nuestra habitación temporal, este cuerpo. ¿Y qué podemos decir? Debemos de glorificarlo, sea el nombre de Dios siempre bendito, porque Él nos ha provisto hasta este momento vida, y el propósito de la vida que Él nos da es precisamente que le reconozcamos y que reconociéndole y creyendo en Él tengamos precisamente esa promesa que Él nos ha dado, que es vivir con Él por la eternidad. Muy bien, vamos a irnos a un corte, hermanos, y en un momento regresamos. Esta parte que tocamos ahora me parece medular en términos de la oración y nuestra fe, porque a veces nuestra fe se tambalea a partir de, pues, precisamente orar y no recibir, ¿no? Entonces, pues vamos a irnos a un corte y en un momento más regresamos a Palabras de Vida Eterna. En Periscope nos seguimos, hermanos, en Palabras de Vida Eterna. Los que nos están siguiendo en Periscope, pues ahí vieron una plática que traíamos respecto de la fe y la oración, pero antes de entrar a la fe y la oración vamos a pedirle al joven Mario que nos dé sus saludos y sus sabías que.
nuestra hermana Yasmín Barriera de Topeka, Kansas, en Estados Unidos. Uy, hasta Kansas, saludos. Nos comenta que el tema de la oración es uno de sus favoritos. Les manda bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias, hermana. Gracias. Dios te bendiga. Y nos hace el comentario, dice, lo voy a leer textual así como me lo pasaron. Dice, exacto. El único que decreta es el Padre que está en su trono actualmente. Él otorga, manda y hace su voluntad en el cielo y en la tierra. Jesús dijo, sea hecha tu voluntad en el cielo y en la tierra. Dice, hay gente que es muy atrevida cuando creen que tienen el poder para decretar. Así es. Así es, hermano. Además de que es Estoy de acuerdo contigo. antibíblico totalmente. Sí, así es. Nuestra hermana Angélica González de Cuautitlán Izcalli, hace rato hablamos, convenció a una hermana de que los escuchara en República Dominicana. Muy bien, pues saludos La a hermana Keuli Castro. Saludos a la República Dominicana y gracias a nuestra hermana por hacernos ahí publicidad. Decía que pedía oración por un trabajo estable y después cambió su petición, dice, ahora pido porque Dios me sustente. Así es. Eso es lo importante. Nuestro hermano Luis Conde pide oración por nuestra hermana Lulu Monroy, Dios la restablezca en su salud, y también oraciones por sus hijos Dylan y Brian. Muy bien, vamos a orar por ellos. Nuestra hermana Lulu pide oración para que Dios nos acompañe en nuestro regreso a casa, por todos los enfermos, en especial por la familia del hermano Goyo de Córdoba, por su mamá y por su esposo, de la hermana Lulu. Muy bien. Nuestra hermana Yankel Ordaz pide oraciones por los jóvenes que van a recibir resultados de exámenes que presentaron para entrar a universidad y preparatoria en este caso, Preparatoria. que se haga la voluntad de Dios. Así es. Nuestra hermana Chelo Mansur manda saludos a todos los del programa y a todos los que escuchan. Gracias, hermano. Gracias. Ella pide oración por nuestro hermano José Ortiz porque se encuentra muy grave de salud. Él está hospitalizado desde el viernes en la noche. ¿No es miembro de aquí del Vicente de Fernández? Sí. Sí. Ok, ¿es un hermano ya grande o es joven? Ya tiene 79. 79, muy bien, pues vamos a orar por el hermano. Nuestra hermana Bani Mesa les manda saludos a todos. Gracias, hermano. Gracias. Ella pide oración por su abuelita, nuestra hermana Aide Reyes, dice que mañana, si Dios quiere, va a cumplir un año más de vida. Que Dios la bendiga. ¿Cuántos años cumplirá la hermana Aide? Nosotros sabemos. 67. 67. ¿Cuántos años tendrá de cristiana la hermana Aide? Pues como 50 y tantos, ¿no? A mí no es. Pues, Estaba chica cuando se Bueno, o sea, yo y no pregunto para molestar a la hermana por su edad, sino más bien porque pues, es un ejemplo de fe, ¿no? No cualquiera te puede decir tengo 50 años en la fe. No, y más los hermanos que todo mi admiración y respeto a todos los hermanos que dedican su vida como matrimonio a la obra del Señor. La verdad yo lo viví como hijo. No, o sea, Dios le recompensará. Dios le recompensará. También, entonces un abrazo fuerte a la hermana Aide, fuerte, Así fuerte. es. Que nos invita al mole, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues mañana será. Nuestra hermana Lolita Robles de Reynosa pide oración por la salud de su abuelita, nuestra hermana Rafaela. Muy bien, vamos a orar, hermana. Nuestra hermana Priscila Franco les manda saludos a todos ustedes, hermanos. Gracias, hermana. hermano. Dios los Gracias, bendiga por Estés bien, realizar hermana. el programa. dice. Gracias, hermana. Pide oración por la salud de su abuelita Juanita Tobar y por la congregación donde se reúne, y también pide oración por su salud. Sí, de hermano. ella misma. Muy bien. Gianni Vélez de Santa Fe en Argentina. Saludos hasta Argentina. Es la primera vez que nos escuchan. No, ya lo sabía. Allá, a ver ahí, Mike. De un saludo. Ciruelón, manda saludos de Estados Unidos. Un Saludos, saludo. Sí, güey, ¿de dónde nos estás? De Estados Unidos, nada más dice saludos Ok, de USA. De todos modos, un saludo. Saludos. Muy bien. Saludos. Bueno, Gianni Vélez pide oración porque nos comenta que está pasando por una prueba difícil, que Dios le dé las fuerzas para salir adelante. Muy bien. Muy bien. Sí, claro. Y nuestra hermana Uri Ordaz pide oración por todos los enfermos y para que Dios ayude a nuestro hermano Evaristo en cuestiones que tiene ahí con sus estudios, ¿no? Así es, gracias, gracias. Es todo en cuestión de saludos por este corte. Vamos al ¿sabías qué? Pues Pasamos al ¿sabías qué?
¿Sabías qué? Que nos mandó nuestra hermana Elizabeth Reina de San Luis Potosí en la semana nos mandó. Muy bien. Basado en Génesis 3:22. ¿Alguien tiene Génesis 3:22? Génesis 3:22. Bueno, lo que dicen Joel Campos, saludos. Saludos. Joel Campos. ¿Conoces a uno? Sí. De Los Ángeles. Saludos. Saludos, hermano. Los Ángeles. Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ese era el ¿sabías qué? Después de que desobedecieron al tomar del primer árbol, Dios los echó del huerto para que no comieran del árbol de la vida, porque imagínense, pecando toda la vida. Pues deja pecando. A ver, el árbol de la vida, a ver, corríjanme por favor. O sea, vivir para siempre está hablando de vivir para siempre físicamente. Sí. Entonces, Y bueno, ya la más adelante. tierra estaría sobrepobladísima. No, imagínate, y Ya eso que los dice ahí, hubieran acabado. y esa parte que dice de Génesis 3:22 te conlleva Apocalipsis, que es una promesa, que si somos fieles hasta la muerte, tomarás del fruto del árbol de la vida. Por eso preguntaba, porque Sí. ya la de Apocalipsis es más bien espiritual. Ya es espiritual, sí. Ujú, ¿no? Y esta Esta es más física. física. No, ya no hubiese recursos. Ya no, ya se hubieran acabado. Ya tendremos que irnos a Marte. Sí, porque ya viene del principio que había dicho Dios en el mandamiento. Si comemos de este árbol, o si comen de este árbol, morirán. Pero también Y espiritual. nosotros vimos que por el relato bíblico que físicamente no mueren. Entonces realmente a lo que se refiere es que iban a vivir físicamente por siempre. Por siempre. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión, joven Mario? No, por el momento no. Muy bien, pues ahí está. Saludos a todos. Entonces, Arkansas, Argentina, Argentina, Estados República Unidos, Dominicana, República Dominicana. Y ya nacionales, pues tenemos Ciudad Victoria, Monterrey, San Guanajuato, Luis. San Luis. Bueno, pues saludos, Cuautitlán, Izcalli. Muy bien, saludos a todos ellos. Así Y es. bueno, pues a los hermanos de Puebla que también nos están siguiendo, ¿no? Sí. Regresándonos a la cuestión, Ale, de la fe y la oración, es decir, y ahí yo quiero introducir un versículo del apóstol Pablo en donde dice que mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, hace un momento Josué habló de que al apóstol Pablo, el apóstol Pablo pidió 3 veces que se le quitara un aguijón. La Biblia no especifica qué aguijón tenía. Sí, no. Lo que sí especifica es que ese aguijón le provocaba a Pablo algún tipo de debilidad, porque más adelante dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Algunos autores, y esto lo quiero decir así, sugieren que era una enfermedad, Sugieren, sí. pero no hay nada. No hay nada claro en ese Así sentido. es. Pero el mismo Señor decidió que a Pablo, que era un hombre, pues quiero afirmarlo así, un hombre santo, un hombre de mucha fe, un hombre de mucha fe, Sí. un hombre ejemplar. Dios le dijo, vas a sufrir Y basta tener gracia. y basta tu gracia. Entonces, ahora sí, a partir de este contexto, explícanos esta cosa. Pues mira, lo que pasa aquí con todos los temas que has platicado, realmente no nomás Pablo, ¿sí? Vemos que nuestro Señor Jesucristo nos invita a hacer eso, digamos, en la gente que se enferma, acabas de hablar en Pablo. Podemos hablar el ejemplo de Juan el Bautista, siendo un hombre fiel, ¿por qué murió decapitado? Ujú. ¿Sí? Pero ¿cuál era la fe de Juan el Bautista? Seguir a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Olvídate de la muerte como sea. ¿Por qué te digo esto, que te olvides de la muerte como sea? Porque al final de cuentas tu espíritu es el que vive. Tu espíritu es el que realmente le importa a nuestro Señor. A ver, ahí algo que acabas de decir y que dijo Josué hace un momento cuando estábamos en Periscope, quizás tenga que ver entonces más bien con nuestra misión en la tierra. Exactamente. En el caso de Juan, él ya había cumplido su misión. Sí. ¿Cómo murió? Eso le compete a Dios. Ajá, pero a lo que yo voy es a que una vez que su misión quedó cumplida, en este caso era anunciar al que venía, Al que venía, su tiempo en la tierra acabó. Cuando Jesús cumplió su misión, ¡pum! Acabó. también acabó su. Y en el caso de Pablo, cuando Cumplió cumple su misión, acabó. Y así podríamos ir hablando de todos los apóstoles. entonces quizás esa cuestión de la misión sea aplicable también para nosotros. Exactamente. Hace rato comentaba nuestro hermano Josué, ¿no? Matrimonios dedicados a la obra. Termina su misión, es igual que nosotros. Tenemos una gran misión aquí y eso implica oración y fe. Por eso es la existencia de nuestro Señor Jesucristo que nos dice orar y velar en oración.
habla mucho contexto, ¿no? En el sentido ese, bendito sea el Señor que nos permite seguir vivos. ¿Para qué? Para terminar su misión. Es lo que a veces nos hace falta en las iglesias de Cristo, entender por qué estamos aquí, en los estudios que estábamos dando, los domingos que estamos dando de Creciendo Contagiosos, es hallar el propósito que Dios quiere para nosotros mismos y poder predicar el Evangelio. En el sentido que hablabas de la gente, en un momento dado, ya hablamos de esto, cumplen su misión simplemente. O en el sentido del trabajo, que no tengo trabajo y no tengo comida, esa es otra cuestión. Nos pasa lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. ¿Qué tentación tuvo nuestro Señor Jesucristo? 40 días hambre. ¿Qué le dice el Señor en Mateo, en el capítulo 4, ¿sí? Versículo 4, ¿qué dice? Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda, de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Pero lo que comentábamos en Periscope hace un momento es que decirle eso a un hermano que está padeciendo hambre. No, pero permíteme, ¿no? O sea, y tú hace rato lo comentabas. Ahí cuando el Señor nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ahí también me atrevo a decir, no lo dice la Escritura, es una prueba de fe. ¿Confías en mi hijo? Sí, Padre. Porque es fácil confiar en el Señor cuando tenemos todo. Sí. Es fácil confiar en Dios cuando tenemos todo. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos? El ejemplo, tú lo viste, hermano, Job. ¿Sí? ¿Y qué dijo Job? El Señor me da, el Señor me quita. ¿Y quién fue la primera tentación? Su esposa. Oye, ya maldice a tu Dios y todo. Y muérete, ¿no? Imagínate. Entonces, ¿qué vemos con esto? Vemos en el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 16, versículo 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué dice? Aflicción. Pero confiar. Yo he vencido, ¿qué dice? ¿Y qué nos dice el mismo Juan? Somos, ¿sí? Estamos en el mundo, mas no somos ¿qué? Confiar en Cristo es grande. Otro gran ejemplo es del centurión. Tengo mi siervo, está enfermo. Vamos. ¿Qué dice? No, Señor. Nomás di la palabra y yo sé que mi siervo va a sanar. ¿No hasta Cristo se maravilla de la fe del centurión? Entonces la oración debe ir con la convicción de fe. Esto de los ejemplos creo que nos pueden aclarar mucho respecto al propósito de nuestras oraciones. Es el que marca la primera vez que los apóstoles son azotados. La oración que ellos dirigen al Padre, después de que ellos son azotados, a pesar de que son azotados, dice que salieron gozosos. Pero lo que ellos piden a Dios no es que les quite o que los defienda, sino dice, danos de nuevo para predicar tu palabra, porque ya ves sus amenazas, pero permítenos tener el valor, que es lo que significa, ¿no? El valor para seguir predicando tu palabra. Los primeros cristianos, y esto es un dato que leí, los primeros cristianos que morían en el circo romano no oraban a Dios para que los librara del circo, para que les diera valor, para poder permanecer fieles hasta el momento que ellos murieran, de la manera que fueran quemados o en los leones o como fuera. Entonces ahí es donde entra precisamente el propósito de la oración, precisamente con respecto a la fe. La fe que nosotros tenemos, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque tenemos hombres de gran fe, como los primeros cristianos, que según también por ahí leía, cuando estaban siendo muertos, cantaban. Y tenemos el caso de Pablo, un hombre de gran fe, que a pesar de su gran fe, Dios le dice no. Entonces, yo creo que parte de la oración y parte de la petición que hacemos es entender la soberanía de Dios. Es decir, es tener claro que si Dios dice no, pues no. Bueno, y mira, hermanos, tenemos grandes ejemplos, ¿no? Comentaba, ¿no? Lo que tú comentas. Yo he aprendido, la Biblia no lo marca, pero he aprendido en mi vida espiritual que Dios es nuestro Padre. Y a los que tenemos hijos, si tu hijo te pide una motocicleta teniendo 15 años, como padre, ¿qué vamos a hacer?
Ni comprársela cuando tenga 35. Por decir, ¿por qué? Sí, ¿por qué? Porque sabemos el peligro que corre. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Tú lo has dicho a tu compadre, no, hijo, no te la voy a dar. Sí, puedo dártela, pero no te la voy a dar porque voy a resguardar tu vida. Claro, aunque esto sí, ¿Sí? está en la Biblia, lo Sí, ¿no? citábamos hace un rato, qué padre si su hijo Sí, exactamente, le pide un ¿no? pan, le dan a hacer. Pero ahora, si en un momento dado tu hijo te pide algo para que él sea un profesionista, sí, hijo, ¿por qué no? Porque estás viendo que todo el beneficio que le puede ocasionar o traer. Pero si te pide algo que no lo tienes a las manos, como padre físico, ¿qué le dices? Hijo, pero no es el momento. Sí te lo voy a dar, pero no es el momento. Ahora, así es nuestro Padre Celestial, ¿no? Podemos ver los cristianos del primer siglo. ¿Tú crees que no pasaban hambre por esconderse en las catacumbas? No, claro que sí. Y de ahí, échalo a los leones, es cuando el cristianismo realmente se escribía con sangre. Ahora nosotros que tenemos grandes esas facilidades, nos quejamos quizás por que no tenemos trabajo, nos quejamos porque no tengo el bistec en la costilla del rosbif. ¿Cuánta gente realmente no tiene que comer? Agradecer a Dios, ¿no? Bien, Quisiera nos vamos a ir a un corte, hermanos, nos vamos a ir a nuestro último corte y regresando del corte nuestro hermano Alejandro pues va a seguir abundando en esta cuestión, ¿no? De la oración Con la fe. relacionada con la fe, ¿no? Así es. Vamos ahorita, hermanos, en palabras de vida eterna desde Puebla. Vamos a continuar con el programa. Joven Mario, por favor, sus saludos y sus sabías que... Nuestra hermana Tania Márquez del DF les manda saludos. Saludos. Gracias, hermanas del DF. Y felicitaciones por el programa. Ella dice, agradece que se haya mencionado que el decreto no es bíblico, Así es. que por cuestiones sociales hermanos que son pequeños en la fe se han confundido en ese aspecto. Ok, ahí le recomendaríamos a la hermana que entre a YouTube, al canal de YouTube, y vea los programas que tenemos ahí titulados como sectas, y ahí explicamos dónde está el error bíblico de los decretos. Nuestro hermano Adrián Hernández dice que Dios bendiga mucho a la congregación allá en Manzanilla. Muy bien. Gracias. Nuestro hermano Alejandro Martínez le manda saludos a Brian Conde, Roberto Cepeda, Raúl Solís y a su esposa allá en Toluca. Muy bien, saludos al hermano Roberto. Saludos, hermanos. Nuestro hermano Wiliberto Ortiz les manda saludos. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Gracias, hermano. Te fortalezca. Y nos comenta, a veces Dios no nos da lo que pedimos porque Él quiere lo mejor para nosotros y para el reino. Y nos da unas citas en Mateo capítulo 7, versículos del 9 al 11, Romanos 8, capítulo 8, versículo 32, y segunda a los Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 9 para sustentar lo que nos comenta. Hay un saludo, una petición de oración aquí en Periscope para que oren por la niña Alma. Ah, que pasaron muy rápido, yo no alcancé a leer los apellidos. Ok, pues, ¿y quién la solicita? Es que el nombre es JJH. Ok. JJH, vamos a orar por la niña. Salve. Por alma. La niña. Nuestra hermana Amsi Mesa pide porque Dios guíe las manos de los doctores que van a operar a la hermana Esther Mesa, que todo salga bien y tenga una pronta recuperación. Muy bien. Eso es todo en cuestión de saludos y comentarios. Ok. Pasamos al ¿sabías qué? ¿Sabías qué? Que llegó apenas hace ratito de parte de Sari. Usted la conoce mejor, hermano Beristo. Sí, una niña muy dedicada a la iglesia. Nos mandó un ¿sabías qué? Dice, ¿sabías que la palabra o las palabras me gusta, así literal me gusta, está 8 veces en la Biblia en la versión Dios habla hoy? Está en Génesis capítulo 27, versículo 4, en Jueces, en el primer libro de Reyes, en el segundo de Crónicas, Salmos, Romanos, Jeremías y la segunda carta a los Corintios. 8 veces las palabras, la expresión me gusta. Me gusta como tal. Ok. Esto lo tendremos que relacionar con alguna red social o algo así, ¿no? Podría ser algo así Por el como tiempo de Facebook. hoy, sí, ¿no? Bueno, intentando relacionarlo con alguna red social de la actualidad. Muy bien, gracias, Ari. ¿Alguna otra cuestión, Juan Mario? Solo recordar lo de la reunión del 29, los esperamos aquí. Comentaba nuestro hermano Josué hace 8 días antes de las 10 de la mañana, porque iniciamos a las 10 de la mañana, pero esperamos que estén aquí por lo menos 15 minutos antes para poder saludarnos como se debe de hacer correctamente y poder iniciar, tomar asientos y estar ya dispuestos para adorar
en punto de las 10 de la mañana, aquí en la colonia Vicente Guerrero, calle Tepetitlán 526. Aquí los esperamos para que podamos adorar a Dios juntos. Y los teléfonos, por favor, Mayor, si los quieres dar, porque es el 367-8522 y hace un rato decías el 1. 294401. Esos números, hermanos, si ustedes vienen de fuera, ahí nos pueden hablar, marcar para si necesitan hospedaje. También con gusto lo veamos. Lo que sí les pediríamos es que nos avisaran unos días antes. De hecho, ya tenemos confirmación de hermanos de San Luis Potosí que vienen hermanos de Córdoba también, Córdoba, Veracruz. Entonces, pues ya estamos viendo lo de su hospedaje, ¿no? Para que si hay más hermanos que vengan de fuera, pues se les pueda atender bien. Esa es la idea, atenderles bien. Muy bien, pues ¿alguna otra cuestión, Mario? No, es todo por esta noche. Muy bien, gracias. Vamos a retomar muy brevemente ya. Quizás de aquí 8 días haya que abundar más en esto, pero ahora lo vamos a retomar brevemente, la cuestión de la oración relacionada con la fe. Exactamente, hermano. Sí, nomás yo quería comentarte algo que otro hombre que nos da un ejemplo de oración con fe es el apóstol Pablo. Podemos leer en Filipenses, en el capítulo 4, versículos 12 y 13, dice lo siguiente: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el versículo 19, ahí está la fe del apóstol Pablo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, fíjate que dice el mismo apóstol Pablo que padeció hambre. Hambre, persecución, todo, ¿no? ¿Y qué dice? Y todo lo puede en Cristo. Eso es tener una fe. Ahora, cuando vamos a la oración, normalmente Jesús nos muestra una forma y una estructura. Él no pide repeticiones, ¿no? Cuando vemos en Mateo que nos está enseñando que todo lo que pidamos se lo pidamos al Padre, esto es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque Jesús les estaba enseñando a sus discípulos la posición de Dios y la posición de nosotros, que Él está en el cielo y que Él es el Todopoderoso. Entonces aquí desafortunadamente otro tipo de movimientos siempre quieren decretar, exijo, pero no se dan cuenta de la posición en la que están, ¿sí? La grandeza del Padre es tan infinita, tan inmensa, que quién es aquel o quién soy yo, quiénes somos aquellos para exigirle al Dios Todopoderoso, al Creador de todo. Y cuando dicen eso, decreto, quieren minimizar o quieren ponerse quizás a la altura. Fíjate que Dios, ¿no? lo que yo he escuchado de estos grupos Sí, religiosos, ¿no?, es que por el hecho de ser hijos de Dios, Sí. fíjate, dicen, yo soy hijo de Dios. Esto es lo que dicen los grupos religiosos. Sí, claro, sí, sí, sí insisto, somos, ¿no? Pero hay que entender. Insisto, esto dicen estos grupos religiosos, yo soy hijo de Dios y como hijo de Dios tengo derechos. Así es. Y uno de mis derechos es exigirle al Padre. Y entonces incluso lo predican así. Sí. A los te dicen, como tú eres hijo, ¿a poco tú no le dices a tu papá, dame esto, dame aquello? Entonces, no solo eso, además, somos santos. Y como personas santas, tenemos el poder de decretar. Y entonces ya se perdieron totalmente. De todo, ¿no? Ya se perdieron porque Sí. dejan de lado estos ejemplos de Pablo, ¿no? Imagínate. El ejemplo de Pedro, ¿no? En donde hablan de aflicciones, en donde hablan El ejemplo de Cristo. el ejemplo de Cristo. Entonces todo eso no sirve, se lo brincan totalmente. Sí, se lo brincan. Y bueno, advertirle a nuestros hermanos allá en sus casas que pues si escuchan a alguien que hace esta expresión, le expliquen, ¿no? Y mira, es bien importante, ¿no? Cuando vemos en Mateo 6, 7 al 8 que Jesús nos pone en este ejemplo, es porque dice que Jesús enseña a sus discípulos que la oración es un reconocimiento de nuestra posición con respecto a Dios, porque Dios está en los cielos y nosotros sobre la tierra. Por este reconocimiento de la superioridad que Dios tiene, le debemos de santificar, y es decir, reconocer todo su poderío. Entonces, y otra palabra, ¿no?, que hemos oído, que decreto, exijo, declaro. ¿Qué vas a declarar cuando todo está declarado ya en las Escrituras? ¿No? Entonces, ¿qué vemos con esto? Que no podemos compararnos con el Dios Todopoderoso. Así Bendito sea su amor, bendita sea su gracia que nos hizo hijos. Así es. ¿Sí? Y que no perdamos de vista que la cuestión, digamos, el propósito de Dios para nosotros en la tierra no es tenernos ¿No? sin aflicción. Al contrario, si nosotros leemos, me parece que es Primera de Pedro, ahí se nos habla mucho de que tenemos que padecer y tenemos que padecer y tenemos que padecer. La palabra padecimientos aparece mucho ahí en Primera de Pedro, ¿no? Y lo que veamos en Juan, ¿no?, en el capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicción.
Así es. O sea que aquí otra enseñanza que nos da la oración con fe es que Dios no nos miente, nos está diciendo que vamos a padecer, Así que es. vamos a sufrir. Y ese tipo de movimientos religiosos normalmente tienen amistad con el mundo, porque si te das cuenta, exige a Dios un coche, ¿y cómo está su vida espiritual? Ujú. Vemos el ejemplo en Marcos, en el capítulo 2, los 4 amigos y el paralítico. Si lo hemos leído, llega el momento que estos hombres que hacen un hoyo en el techo, bajan al paralítico, y lo primero que hace Cristo no es darle la sanidad física. Ujú. ¿Qué le dice? Te perdono tus pecados. Y empieza la murmuración, ¿no? Oye, los amigos, bueno, en mi estilo, los amigos, ¿cuál era su intención? ¿La sanidad espiritual o la física? Era la física, era la mentalidad del ser humano, pero la mentalidad de nuestro Señor Jesucristo es la sanidad espiritual. Entonces, ¿de qué me serviría decir decreto, declaro, exijo? Y mi alma se está perdiendo. Así es. Sobre todo que esas exigencias, declaraciones y decretos generalmente van relacionados con cuestiones materiales. Y aparte de eso, vemos ejemplos como ustedes ahorita lo hemos mencionado. Pablo sufrió hambre, Así es. Pedro sufrió persecución, Los apóstoles fueron azotados. azotados, decapitados, aserrados, vemos en Hebreos capítulo 11. Ujú. ¿Cuántos no murieron? Unos echados al circo romano. Ese capítulo 11 de Hebreos tiene 2 partes. La Exactamente. primera parte de grandes victorias de la fe. Exactamente. Pero si leemos la segunda parte, entonces empezamos nosotros a pensar, bueno, ¿en dónde existe la victoria en la derrota? Ujú. Y realmente porque dice es que ellos no buscaban una tierra temporal, sino que iban hacia una tierra, hacia adelante, la tierra celestial. Ahora mira, Así es. Y yo creo que esa es nuestra misión. Y un ejemplo de Hebreos, para ya si quieres ir terminando, tenemos el ejemplo de Moisés. Me gustaría que leyéramos, por decirlo, Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, estoy leyendo el versículo 24 de Hebreos 11, por la fe Moisés, hecho ya grande, fíjate, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios. Porque ahí está la clave, ahí está el secreto. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto que acabas de decir me parece que más claro Sí, que el agua, ¿no? No puede ser. Y así es el consejo que nos da hoy es Hebreos, ¿no? ¿De qué pasa con el cristiano? Debemos tener la mirada puesta en ¿dónde? En el galardón. Vemos los 7 mensajes en el Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte y te daré el maná, te daré del árbol de la vida. O sea, como tú comentabas, la escritura es clara. Pero eso de decretar, de declarar, ¿qué vas a declarar? ¿Qué vas a decretar? Tú no, o yo no me puedo comparar con Dios, al contrario. Siempre la humildad, como hemos hablado. Entonces la oración debe de ir acompañada con la fe. Vemos también otro ejemplo en la Biblia, ¿no? Que conforme a tu fe Se ha hecho. se ha hecho. Muy bien, pues de aquí a 8 días, hermanos, vamos a abundar en este tema. Vamos a tratar de concluirlo. Les agradecemos a ustedes el favor de su audiencia. Gracias, hermanos, por escucharnos. También les invitamos a que nos manden sus comentarios, sus preguntas, sus observaciones. Son bien recibidas, siempre serán bien recibidas. Y bueno, pues sería bueno que esas preguntas, esos planteamientos vinieran desde cuestiones muy prácticas, ¿no? Yo estoy pasando esto, he orado y no funciona, o he orado así, está bien o no. Y bueno, no sabemos mucho, pero lo poco que sabemos, pues trataremos de responder. Le agradezco a mi hermano Johnny, que está en los controles. Hermano, muchas gracias. A mi hermano Luis, gracias. Gracias a Dios, hermano. Su hermano Josué, gracias, hermano. Gracias, hermanos. Buenas noches. Que Dios Hermano los bendiga. Alejandro, gracias. Gracias. Joven Mario, Nuestro hermano José Luis Avilés nos recuerda que sigamos orando por la hermana Idolina Perales, que está internada en Saltillo a causa de problemas de leucemia. Ya lo había comentado hace 8 días. Sí. Sí, hermano. seguiremos orando y le pedimos también a nuestros hermanos que nos escuchan que oren. La hermana se llama Idolina Perales. Perales y está En Saltillo. Vamos a orar por ella. Hermano Miguel, gracias por estar en la cámara, en los también ahí en los controles. Y tu hija, la que está en el teléfono, se llama Amsi. Amsi. También gracias a Amsi. Pues gracias a todos ustedes, hermanos, que nos han favorecido con su atención. Dios les bendiga. A los que mandaron los sabías que. A los que mandaron los sabías que también. Dios les bendiga. Nos vemos aquí, si Dios quiere, el próximo miércoles. Nos vamos a despedir
con una oración. Le vamos a pedir a nuestro hermano Luis que nos despida. Claro que sí. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, alabado seas, Padre, bendito por los siglos de los siglos. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre, porque nos has permitido transmitir este programa. Señor, nos has dado sabiduría para que pues, lo que hablamos, Padre, pues sea tomado de tu Santa Escritura y de esa manera sea edificante para cada uno de los que escuchamos. Señor, en este momento, Padre, queremos poner en tus manos todas las peticiones que se hicieron durante la transmisión del radio. Tú sabes cuáles son, Padre bendito, por enfermedad, por trabajo, por escuela, todas las necesidades, Señor, que se tengan, pues pedimos, Padre, que sean hechas conforme a tu santa voluntad, Señor. A veces quisiéramos que fueran hechas bajo nuestra voluntad, pero la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo es que no se haga nuestra voluntad sino la tuya, Señor. Padre, pedimos también que al salir de este lugar, Señor, pues tú nos lleves conmigo a nuestros hogares y cuides de todos y cada uno de los que conformamos tu cuerpo, Señor, de la hermandad, seas tú en ellos, y pues Padre, que lo que hagamos durante el trayecto de nuestras vidas glorifique tu santo nombre, Señor. Padre, bendícenos, síguenos permitiendo, Señor, si es tu voluntad, seguir teniendo esa transmisión para glorificar tu nombre, para enaltecerte, Señor, y más que nada, Padre bendito, para que pues la gente sepa cómo debe de conducirse en sus vidas, Padre. Señor, te damos gracias, te pedimos todo esto, en el bendito y santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.